Evangelio de hoy. Viernes, 2 de agosto del 2024. Lectura de la profecía de Jeremías, capítulo 26, versículos del 1 al 9. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor: ponte en el atrio del templo y di a todos los ciudadanos de Judá que entran en el templo para adorar. Las palabras que yo te mande decirles, no dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta. Y me arrepiento del mal que medito hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás, así dice el Señor, si no me obedecéis, cumpliendo la ley que os di en vuestra presencia, y escuchando las palabras de mis siervos, los profetas, que os enviaba sin cesar, y vosotros no escuchabais, entonces trataré a este templo como al de Silo. A esta ciudad la haré fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras, en el templo del Señor. Y, cuando terminó Jeremías de decir cuanto el Señor le había mandado decir al pueblo, lo agarraron los sacerdotes y los profetas y el pueblo, diciendo, eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y esta ciudad quedará en ruinas? Y el pueblo se juntó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón, más duros que mis huesos, los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Segunda lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María, y sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, elevamos nuestra adoración a ti, Señor Dios, que eres fuente de toda sabiduría y de toda verdad. Venimos hoy ante tu presencia con corazones humildes, deseosos de escuchar tu palabra y de ser transformados por ella. Que tu Espíritu Santo nos guíe en la reflexión y en la comprensión de las enseñanzas que has preparado para nosotros. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos encontramos ante un pasaje de gran profundidad que nos invita a reflexionar sobre la actitud del corazón humano frente a la revelación divina. Este Evangelio, en el que Jesús regresa a su ciudad natal y se enfrenta al rechazo de aquellos que lo conocían, nos ofrece una lección crucial sobre la fe y la apertura del corazón a la sabiduría divina. Primero, es importante considerar el contexto en el que ocurre este evento. Jesús regresa a su tierra, un lugar que debería haber sido el primer receptor de su mensaje y de sus milagros. Sin embargo, la realidad es que, en lugar de recibirlo con alegría y asombro, la gente de su ciudad natal se sorprende y se escandaliza. ¿Cómo es posible que un hombre tan familiar, un hijo del carpintero, pueda hablar con tanta autoridad y realizar milagros tan extraordinarios? Esta reacción revela algo profundo sobre la naturaleza humana y nuestra tendencia a menospreciar lo que creemos conocer bien. La sabiduría divina y el poder de Dios a menudo se manifiestan de maneras que desafían nuestras expectativas y nuestra comprensión limitada. Jesús, en su humildad, se presenta no como un rey o un líder poderoso, sino como el hijo de una familia sencilla.
Este contraste entre lo que se espera y la realidad de la manifestación divina es un tema recurrente en la vida de Jesús. Él elige actuar de maneras inesperadas para revelar la profundidad del amor y de la sabiduría de Dios, mostrando que la grandeza de Dios no siempre se ajusta a nuestros conceptos preconcebidos. La falta de fe de la gente de su ciudad natal impide que experimenten los milagros que Jesús podría haber realizado entre ellos. La fe es el puente que conecta nuestras limitaciones humanas con el poder divino. Sin fe, estamos atrapados en una visión reducida de la realidad, incapaces de reconocer o de recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. La incredulidad y el escepticismo bloquean el flujo de la gracia y del poder de Dios en nuestras vidas, limitando nuestras experiencias de su amor y su salvación. Es esencial que nos detengamos a reflexionar sobre cómo este pasaje nos invita a examinar nuestra propia fe y nuestras propias expectativas. ¿Estamos dispuestos a reconocer la acción de Dios en nuestras vidas, incluso cuando no se manifiesta de la manera que esperamos? ¿Estamos abiertos a recibir la sabiduría divina, incluso cuando proviene de lugares y personas que consideramos familiares o comunes? El desafío para cada uno de nosotros es aprender a ver más allá de las apariencias y a reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano. Además, Jesús hace una afirmación importante: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Esta declaración nos confronta con la realidad de que a menudo es más difícil para aquellos que están cerca de nosotros aceptar nuestras capacidades y dones, especialmente cuando estos dones son de origen divino. La familiaridad puede llevarnos a la desvalorización, impidiéndonos ver la verdadera grandeza en lo que tenemos frente a nosotros. Es una lección crucial para nosotros en nuestras relaciones con los demás y en nuestra percepción de la obra de Dios en nuestras vidas. A veces, podemos ser más críticos y menos receptivos hacia los que conocemos bien, olvidando que Dios puede actuar a través de cualquier persona, sin importar cuán ordinaria pueda parecer. Esta actitud puede ser un obstáculo para la realización de la obra divina en nuestra comunidad y en nuestras vidas personales. Por lo tanto, debemos esforzarnos por mantener un corazón abierto y una mente receptiva, listos para recibir y valorar el don de Dios, sin importar la forma en que se manifieste. Este pasaje también nos recuerda la importancia de la fe en nuestra vida espiritual. La fe no es solo una creencia abstracta, sino una actitud de apertura y confianza en el poder y la bondad de Dios. Es una disposición a aceptar y recibir las bendiciones que Dios quiere darnos, incluso cuando no entendemos completamente cómo o por qué se manifiestan. La falta de fe no solo limita nuestra capacidad para experimentar los milagros, sino que también nos aleja de una relación más profunda y transformadora con Dios. Finalmente, este pasaje nos invita a considerar cómo podemos ser testigos más fieles de la presencia de Dios en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Como seguidores de Cristo, somos llamados a vivir de una manera que refleje la sabiduría y el amor de Dios. Nuestro testimonio y nuestra fe deben ser evidentes en nuestras acciones y actitudes, mostrando a otros la realidad del poder y de la gracia divina que hemos recibido. Al hacerlo, no solo abrimos nuestros corazones a la acción de Dios, sino que también invitamos a otros a experimentar la misma transformación y bendición. Queridos hermanos y hermanas, al salir de esta misa, les invito a llevar consigo la lección de este Evangelio, la importancia de mantener un corazón abierto a la revelación divina, la disposición a reconocer y valorar la obra de Dios en nuestras vidas y en los demás, y la fe que nos permite experimentar los milagros y las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Que, al seguir a Cristo, podamos ser testigos fieles de su amor y su poder, y que nuestras vidas reflejen la grandeza de la sabiduría divina. Que Dios les bendiga y les guíe en su camino, dándoles la gracia para vivir con fe y esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.